Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba también hace un ratito, vamos a hablar de Francisco de Encinas y lo vamos a hacer a raíz de la presentación de esta extensa programación a la que hacíamos referencia con el presidente precisamente de la asociación cultural que lleva su nombre, con Miguel Ángel Vieira. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para presentarnos esta programación, para ir desgranándola, porque lo cierto es que, lo decía yo hace un ratito, ya ha comenzado, pero queda mucho por ver y mucho por descubrir durante las próximas semanas y los próximos meses. Y por si hay algún despistado, yo creo que la primera pregunta es obligada: ¿quién era Francisco de Encinas y por qué esta programación que presentamos esta noche? Pues Francisco de Encinas era un burgalés, era un paisano nuestro que fue un eminente humanista en el siglo XVI, que apenas ha tenido pues un espacio en la historia nuestra y en la historia universal, y en estos últimos años ha habido muchísimas investigaciones, muchísimas publicaciones y muchísimas nuevas informaciones sobre el personaje, al que ya en su momento, en el año 2002, la asociación le hizo pues un pequeñito homenaje para traerlo a la luz de nuestra ciudad, que derivó en ponerle una calle en la ciudad de Burgos, y ahora mismo pues Francisco de Encinas se sabe un poco más de él, ¿no? Francisco de Encinas fue sobre todo, entre otras cosas, un experto en griego, en latín, un hijo de los comerciantes de una familia importante del comercio de la lana en Burgos, que tenían sus negocios, una parte de ellos, en Flandes, y era también un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, y por lo que más se le conoce, entre otras traducciones y otras obras, es porque fue el primero que tradujo el Nuevo Testamento al castellano desde las escrituras originales en griego. Esa es tal vez la seña de identidad más importante de la que en que podemos destacar a nuestro personaje. ¿A qué se debe el desconocimiento que ha girado en torno a su figura, pese a que, como dices, en los últimos años diferentes investigaciones, trabajo, la propia asociación ha sacado a la luz, sobre todo quizás en el ámbito más cercano, que es el que nos toca ahora mismo, la repercusión ha sido mayor? Bueno, en la historia propia de nuestra ciudad y en una más general, que sería de nuestro país, España, muchos hombres que tomaron una deriva distinta a la mayoría, que por sus creencias o por su pensamiento, por su ideología o por sus convicciones, pues eso, tomaron otro camino, quedaron como albies de la historia, ¿no? La historia con ellos no fue justa. Los eruditos que los estudiaron, en gran medida, algunos los estudiaron desde un punto de vista muy crítico y muy sesgado, y como también Francisco la etapa más fructífera de su vida la vivió fuera de España, lejos de España, como un proscrito y como un prófugo, pues ha quedado estigmatizado por estas circunstancias y ha sido un hombre pues realmente albies de la historia, ¿no? Ha quedado en un lugar que ahora es deseable que lo traigamos a su justo punto, ¿no? ¿Cómo surge la asociación cultural que lleva su nombre? Porque aunque muchos la descubrirán a partir de ahora con esta programación, lo cierto es que lleváis ya años, ¿no?, trabajando. Sí, nosotros somos un poco pues el progreso de una anterior asociación que era de perfil juvenil. Esta asociación juvenil se concretó en Burgos en los años 90, apenas se dio de alta jurídicamente como una entidad asociativa en los registros correspondientes, prácticamente no llegó a funcionar de una manera operativa. Más adelante, algunos ya más adultos, recogimos el testigo, reconvertimos aquella asociación juvenil en una cultural y teníamos a la vista pues lo que ahora mismo tenemos, el marco del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Sabíamos que esto llegaría, y antes de este momento pues ya hicimos este pequeño acto conmemorativo que apunto en el año 2002, promovimos una serie de actividades en Burgos que derivaron en que el ayuntamiento de la ciudad puso el nombre de una calle a nuestro paisano, y ya teníamos en mente que este año iba a ser el año del 500 aniversario de la Reforma. Por lo tanto, el 500 aniversario de la Reforma, que es el 1517, Francisco nació en 1518. Entendíamos que era el marco ideal para unir una cosa con la otra y para darle la relevancia que merece en el seno del contexto histórico en el que él vivió. Doble aniversario entonces, ¿no?, para celebrar con esta programación. ¿Cuánto tiempo ha llevado a la asociación configurar todas estas iniciativas y actividades que se han concentrado dentro de este programa que vamos a desgranar, que ya ha comenzado y que imagino que es fruto al final de mucho trabajo? Bueno, las actividades en el pensamiento nacieron hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo un libro de notas donde me apunto las cosas, mi agenda de trabajo, y tengo apuntadas ahí varias cuestiones, y la mayoría de ellas se refieren febrero, marzo del 2016. Allí fue cuando empezamos a tocar algunas teclas
que considerábamos estratégicas para ver qué recorrido podíamos tener desde la asociación y de qué modo podíamos contaminar a otros interesados, institucional, sobre todo entidades públicas y algunas privadas, que en el marco de un proyecto cultural pues tuvieran interés en el personaje por razones diversas. Entonces el proceso se ha ido gestando desde enero-febrero del 2016 con algunas citas en Burgos con especialistas, con historiadores, con investigadores, con actualizar datos sobre el personaje y con algunas entrevistas a nivel administrativo y a nivel de representantes políticos que fueron definitorias de que esto podía tener recorrido, ¿no? En este camino, pues bueno, es evidente que pasamos por la Junta de Castilla y León, por el Ayuntamiento de Burgos, por la Diputación, por la Universidad de Burgos, por la Fundación Caja de Burgos, por el Instituto Castellano y Leones de la Lengua y otras muchas entidades, y vimos de qué manera podían acomodarse al proyecto, unos con financiación, otros con aportaciones diversas, y vimos que esto ya podía ir adelante, ¿no? Entonces fuimos empujando. Fruto de todo ese trabajo, el resultado de este programa, tengo que decir que a mí durante la presentación me llamó muchísimo la atención ese libro que tenías en tus manos, Miguel Ángel, ese día, que hoy nuestros espectadores pueden ver abierto en una de sus páginas, porque es uno de los elementos más llamativos, ¿no? que podemos mostrar esta noche aquí y con el que podemos también repasar la vida, ¿no? de Francisco de Encinas. Este libro trata de contar en pocos capítulos una parte fundamental de la vivencia de Francisco en el contexto histórico en el que él se movió, ¿no? Apenas vivió 34 años, nació en Burgos en 1518, desde muy joven sus padres le enviaron a formarse y a cuidar los negocios a Europa, fundamentalmente pasó estancias importantes en París y sobre todo en Flandes, luego pasó también un año ya como profesor en Cambridge enseñando griego. Regresó a Europa, donde él tenía un gran interés en editar, y el desarrollo de la imprenta en Europa estaba en un estado de progreso mucho más avanzado que en Inglaterra, y él, aunque imprimió, editó, tradujo muchas cosas al latín, la prioridad suya era convertir textos clásicos al castellano y que tuvieran difusión en España, y él con este motivo y con esta sensación y con esta certeza buscaba las ciudades donde eso pudiera ser posible, ¿no? Entonces Francisco de Encinas es un hombre importante que debemos importar. Que debemos poner en valor, ¿no? Durante las próximas semanas y los próximos meses. La programación ha comenzado ya, Miguel Ángel, comenzaba hace tan solo unos días, este fin de semana pasado, con un concierto en gospel que de alguna forma daba el pistoletazo de salida, ¿no? Lo que vamos a poder descubrir y de lo que vamos a poder ser partícipes durante las próximas semanas. Sí, la programación ha comenzado ya el pasado sábado, como bien dices, y está configurada con actividades muy diversas, ¿no? Si bien hay una parte importante que tiene el perfil o el formato de conferencias, de mesas redondas, que puede tener un interés más para personas tal vez iniciadas o asiduas al mundo cultural de la ciudad, también la programación está impregnada de algunos actos más abiertos, más familiares, con un interés más artístico, como ha sido el concierto recientemente, el sábado pasado, el concierto del coro Gospel Solideo de Burgos y el coro Alianza de Valladolid, que inició, pues abrió la puerta a toda una serie de 11 actividades que confluirán, la última de ellas se va a extender hasta febrero del 2018. Habrá exposiciones, habrá representaciones teatrales, habrá conferencias, en fin, de todo. Bueno, para que la gente se vaya haciendo una idea y sepa en qué momento tiene que participar en la programación, si te parece, Miguel Ángel, vamos a ir repasando algunas de las iniciativas. La próxima cita, el día 19 de octubre, precisamente una de esas conferencias, ¿no?, a la que hacías alusión. Sí, la próxima será el jueves 19 de este mes, será en la Biblioteca Pública, cita en la Plaza de San Juan, de la Junta de Castilla y León, y el invitado fundamental es Octavio Granado, un profesor y conocido por otros perfiles cuando fue un cargo político en el Gobierno del Estado, que nos va a hacer una exposición que él titula Oficio de Tinieblas sobre Francisco de Encinas, ¿no? Hay que decir que Octavio Granado siempre ha sido una persona muy interesada en ese tipo de personajes que quedaron un poco al lado en la historia nuestra, en la historia de España y en la historia de Burgos, que conoce muy bien el tema, que le llega a nivel personal y en todo caso
También tengo que decir que él ha sido un gran impulsor en los encargos que ha tenido a lo largo del proceso de gestión de este programa, que él ha tenido una parte importante, relevante, y de alguna manera queríamos que tuviera una visibilidad a través de algo que él puede hacer muy bien, que es establecer una conferencia y bueno, puntualizar algunas cuestiones que él sabe bien. Bueno, pues para escuchar a Octavio Granado, día 19 de octubre, 7:30 de la tarde, en la Biblioteca del Estado, muy cerquita además de nuestros estudios. Y al día siguiente, Miguel Ángel, llega también uno de esos actos importantes por cuanto se va a prolongar en el tiempo y porque quizás va a hacer más visible, ¿no?, todavía la programación, porque es una gran exposición. Sí, la exposición que tendrá lugar a partir del 20, que va a extenderse hasta, como decía antes, hasta febrero del 2018, estará instalada en el Museo de Burgos, forma parte de una de las patas importantes del proyecto, ¿no?, la colaboración material de la Junta de Castilla y León en un contenido que va a ser expositivo, que va a versar sobre, tomando la figura de Francisco de Encinas, va a alcanzar a hablarnos del personaje en su contexto donde le tocó vivir, en un Burgos espléndido, esplendoroso. Era la época, pues mitad del siglo XV, mitad del XVI, fue la época de mayor esplendor de la ciudad, ese Burgos lleno de grandes mercaderes de la lana, también promotores de la cultura, un Burgos que era importante por sus labores de impresión, un Burgos artísticamente pues con grandes connotaciones, y una ciudad eminentemente llena de intelectualidad, ¿no? Entonces, Francisco, aunque no vivió, como he dicho antes, apenas más que hasta los 14 años en Burgos, tuvo familiares. Pedro de Lerma, que no se sabe si fue tío suyo o no, era uno de los grandes profesores de la Universidad de Alcalá. Era el cancelario de la Universidad de Alcalá, participó en el proyecto de la Biblia Políglota de Cisneros, fue un hombre muy importante en el pensamiento erasmista, lo que le trajo problemas, como a su supuesto sobrino le trajo problemas el que se decantara por el luteranismo, vamos a decirlo así. Francisco era un cristiano más o menos luterano de aquel tiempo, ¿no? Entonces en Burgos había un fenómeno muy importante de influencia erasmista. Todo esto, de alguna manera, se podrá ver en la exposición que estará en el Museo de Burgos. Cita importante en el Museo de Burgos, en la calle Miranda, y antes de acabar el mes, la presentación de un libro que además tenemos aquí en la mesa, un libro corregido, un libro reeditado, ¿no?, Las Memorias. Sí, yo aquí tengo las memorias traducidas del latín por Francisco Socas, profesor emérito de la Universidad de Sevilla, que ahora mismo, pues ha entregado todo el nuevo legajo que va a constituir la reedición, que al amparo del Instituto Castellano y Leones de la Lengua, pues va a actualizar en gran medida, no tanto las memorias como tal, porque las memorias están traducidas y son las que son, apenas cuentan 2 años de la vida de Francisco de Encinas, no son como tal unas memorias que cuenten toda su vida, pero sí que se ha actualizado de una manera decidida toda la bibliografía sobre el personaje, todo el estudio crítico, toda la introducción y toda la sinopsis biográfica, con muy buenos datos que en estos últimos años los investigadores han puesto a la luz. Muchísimo trabajo el que se va a poder ver en esa reedición el día 26 de octubre en el Palacio de la Isla, en ese caso a las 8 de la tarde. Avanzamos un poquito en el tiempo y también para que la gente se acerque a la figura de Francisco de Encinas de una forma diferente, el cine también va a estar presente. Sí, bueno, estuvimos hablando con las bibliotecas municipales qué podían hacer de una manera más divulgativa, más en el entorno de los barrios, algo tal vez más general, que pudiera hablar del Renacimiento, del humanismo, que es el tiempo histórico en el que Francisco de Encinas y otros se movieron. Entonces, entendimos que algo factible, no muy complicado de hacer, era un ciclo de películas con títulos bastante conocidos, algunas muy modernas, que pudieran hablar del tiempo en el que Encinas se movió, el tiempo de la imprenta, el tiempo del nuevo pensamiento, de las nuevas ideas, de qué traían esas nuevas ideas, qué aportaban, qué situación generaban, qué crisis manifestaban también, y entonces hay un ciclo de 5 películas que se desarrollarán en el mes de noviembre y que se van a situar en la biblioteca Miguel de Cervantes, en el sur de la ciudad suroeste. Y el 16 de noviembre, en este caso, a las 7 de la tarde, esas proyecciones, y también durante esos días una nueva conferencia. Sí, aquí también era indudable que teníamos que llamar a la puerta de la institución Fernán González, que es la institución donde se reúnen muchos expertos, especialistas en la
cultura, patrimonio y en nuestra historia propia, y el personaje merecía que fuera abordado también desde alguna perspectiva, que la entidad pudiera, bueno, tuviera protagonismo, ¿no? En este caso va a ser el profesor Matessant, que va a desarrollar una conferencia en el que va a ligar el linaje familiar de Encinas y el arte sacro en la ciudad. Hay que recordar que los mercaderes de Burgos, la mayoría de ellos estaban ligados a la parroquia de San Gil, que el barrio de la calle de San Lorenzo era donde vivían la mayor parte de ellos. Hay que entender que la familia de Encinas, siendo rica, era solamente la 37 más rica de Burgos, y que la riqueza les venía sobre todo por el segundo matrimonio del padre. Juan de Encinas se casó 2 veces y fue con Beatriz de Santa Cruz, la madrastra de Encinas, donde la riqueza de la familia y sus relaciones europeas tuvieron una dimensión más fuerte, ¿no? Entonces yo supongo, que no es el contenido de la exposición, que el profesor Matessant va a deambular por este territorio. Bueno, habrá que esperar a ver con qué sorprende el día 7, y el día 15 habrá también, Miguel Ángel, una jornada cultural, en este caso en el centro asociado a la UNED. Sí, queríamos vincular, como también luego se verá más adelante en otra actividad, pues el aspecto didáctico y el aspecto formativo, ¿no? Y qué mejor que llamar a algunas instituciones donde esto pudiera darse, ¿no? En este caso convinimos ya hace mucho tiempo que podíamos abordar lo que clásicamente la UNED desarrolla. Todos los meses de noviembre desarrolla una jornada que la llama los miércoles de la cultura, o la jornada cultural, y entonces en este caso el miércoles de la cultura y la actualidad se va a componer de 2 conferencias, de 2 charlas. Una, pues humildemente la daré yo como divulgador de la figura de Encinas. Llevaremos el libro para que todos los interesados lo vean y podamos encontrar quién era Encinas a través de pasar sus hojas. Y también hay un profesor, Antonio González, una persona muy preparada, que va a hacer una ligazón muy curiosa entre el humanismo, protestantismo y la reforma radical, un tema muy poco desarrollado y sobre todo en el sur de Europa, que apenas es tratado, y creo que aportará algunos puntos de vista muy novedosos. A finales de noviembre llegará una de las citas importantes de esta programación, con un congreso internacional y además en un escenario histórico también, ¿no? Elegido en este caso para la ocasión. La Casa del Cordón albergará a finales, el 29, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, este congreso. Bueno, el congreso fue también otra de las apuestas decididas, ¿no? Si había que entrar en la pesquisa de quién era Encinas y desmenuzar su vida, su obra y sus obras, sus traducciones, evidentemente la universidad tenía que amparar algún tipo de acto, ¿no? Y en este caso sí que tengo que decir que fue determinante la visita que hicimos a Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta, porque fue una de las ideas que teníamos muy clara. Queríamos que la universidad, con la que ya habíamos hablado y había pues un gran encuentro para abordar este tema, tenía una dificultad, y era la financiación. Cuando fuimos a hablar con Juan Vicente Herrera, él realmente se interesó por el tema, convocó inmediatamente a los pocos minutos de estar con él a la consejera de Cultura y también al que es el actual vicepresidente de la Junta, y entonces les expuso, bueno, les derivó algunas responsabilidades en el tema de la financiación, y en este sentido la Junta aborda una parte importante de los costos que lleva el Congreso. El Congreso tiene 2 particularidades, y es que se inaugura de una manera abierta para todos los ciudadanos en la Casa del Cordón, a través de la colaboración también muy decidida desde el principio de la Fundación Caja de Burgos, a los que yo agradezco siempre la sintonía que han tenido con este proyecto, y después, bajo la dirección de Cristina Borreguero, del área del Departamento de Historia Moderna, y de otros muchos colaboradores que hay ahí, pues se desarrollará ya más en sesiones académicas los 2 días siguientes en la Universidad de Burgos para inscritos, pues todo el trabajo de los ponentes y de las comunicaciones más precisas, y desde un lado más de erudición o de academicismo quedarán, bueno, pues pinceladas nuevas sobre Francisco de Encinas. Bueno, seguimos avanzando y llegamos ya a la recta final del año. Miguel Ángel, el teatro también estará presente, y de la mano además de otra compañía local, de Bambalúa Teatro. Bueno, para mí, ya lo he expresado en otras ocasiones, tal vez sea una de las citas que en lo personal me parece más emblemática, ¿no? Un programa de estas características pues puede estar nutrido de conferencias, de alguna exposición, de alguna mesa redonda, pero que un programa así, incluso de alguna propuesta musical como la que ha tenido lugar con el concierto, pero que una compañía, un proyecto de industria cultural burgalesa aborde la creación desde cero, la escritura,
O sea, la escritura. No hay un texto dramático sobre Francisco de Encinas que tú digas, ah, mira, se ha editado se puede adaptar, ¿no? No. Esto se ha escrito expresamente por Alex Britos, uno de los componentes de Bambalúa Teatro. Ha sido una escritura pormenorizada, detallada, una investigación exhaustiva. Hemos tenido un trabajo de muchos meses. Por fin el espectáculo está realmente montado. El espectáculo está estos días trabajándose, afinando cuántos serán los segundos finales que tiene que durar. Está en poco más de 1 hora, se están haciendo los ensayos generales, los ajustes de luz, los pequeños pespuntes del vestuario están terminándose, y para mí poder disfrutar de todo lo que podemos leer o contar sobre Encinas en el escenario, encarnado por unos personajes, además de una producción local apoyada por el Ayuntamiento y por la Fundación Caja de Burgos, especialmente en el Fórum, en la sala de congresos del Foro Una Evolución, durante 2 días, a un precio muy razonable, porque vale solamente 10 euros, pues es algo realmente que pone al programa general en un punto distinto a si fuera pues solamente unas charlas de tal o de cual calibre. Bueno, y ya afrontamos esa recta final del año con 2 citas, una exposición y una mesa redonda. La exposición, pues también para mí es otra de las citas emblemáticas, ¿no? Cuando hablamos de un reformado más o menos protestante, más o menos luterano, porque Francisco de Encinas hay que decir que no se hizo afín a ninguno de las posiciones en el mundo de la Reforma, sino que él tenía un pensamiento: sacar el nuevo castellano, al castellano el Nuevo Testamento, o editar la Biblia como la tuvo prácticamente terminada y se perdió cuando él murió. Eso le llevaba a que su objetivo fuera ese y no se entretenía en ninguna otra cuestión de matices teológicos, ¿no? Que es algo destacable en su trayectoria. Entonces, en este caso, cuando una actividad se vincula a una institución que forma a sacerdotes, a teólogos católicos, pues tiene su singularidad, ¿no? Cuando encontramos el contraste del personaje que, naciendo en una familia católica, desarrolla luego todo su pensamiento, su creencia y su conversión, diríamos así, en Centro Europa, en el lado protestante, y decididamente se hace protestante. Un protestante, vamos a decir, tranquilo, pero que la Facultad de Teología admita una mesa redonda y que la haya alimentado con 2 ponentes. Nosotros proponemos al obispo anglicano, que vendrá desde nuestra recomendación, y ellos 2 ponentes de primer calibre, que hemos concebido esta mesa de una manera compartida, y aquí yo particularmente tengo que agradecer a José Luis Cabri, el decano de la facultad, pues que esto lo llevamos tratando hace mucho tiempo. Yo le he regalado el libro de memorias, otros libros, y tenemos ya en esto una complicidad que a mí particularmente, por la relación de amistad que tenemos, me satisface, y que esté un lugar de formación como la Facultad de Teología, pues me parece que toca. Bueno, un saludo desde aquí también a José Luis. Miguel Ángel, yo creo que lo importante va a ser que vayamos descubriendo, ¿no?, la programación a medida que avancen las semanas, que la gente participe, que la gente se empape de la historia y de la vida de Francisco de Encinas, y espero que nos veamos en este tiempo, para que me vengas a presentar el Congreso, para que me hables de estas iniciativas, y que al final se ponga en su sitio, ¿no?, la figura de un burgalés como él. Muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Nosotros continuamos.